Muy buenas a todas las personas del otro lado. Estamos en una nueva sección del canal que se llama Rol Lecturas. Y esta sección del canal no es ni mía, sino es del amigo Tiberio que está ahí abajo y ha venido a vernos. ¿Cómo estás, Tiberio? Hola, muchas gracias por dejarme venir aquí a tu canal, aquí a hacer mis cosas raras. Bueno, raras no son, ¿eh? Y me parecen muy interesantes. Cuéntanos en una línea qué es Rol Lecturas. Vale, pues Rolecturas es una idea que en realidad hemos hablado Iris y yo desde hace varias semanas, y sobre, bueno, de hecho, incluso ya más de un mes, porque al final estas cosas se nos van, sobre que podría estar guay, pues hacer, pues nada, pues leer un juego de rol y comentarlo un poquito, ¿no? Luego he visto que hay gente que lo está haciendo muy bien, por cierto, creo que está bien recordarlo, que no somos los primeros, hay por ahí otros canales que lo están haciendo bastante guay además. Y nada, y después de esto tal, pues en un momento dado pensé, ostras, pues creo que podría molar meter a Luis en este tema. Y se lo comento a Luis y Luis me dijo, oye, ¿por qué no íbamos a Iris? Y digo, mira, pues... La verdad es que Sí, en nuestras mentes pensemos en compensa. nuestra autora favorita que está aquí, que es Iris. ¿Y qué Hala. tal estás, Iris? Pues bien, bien, saliendo de un COVID que me tiene un poco pocha, pero hemos salido, así que Bueno, bien. estupendo. Pues bueno, como bien ha dicho Tiberio, este es como una especie de club de lectura, un First Impressions, un Reaction. Hemos cogido, cada uno de nosotros cogerá un libro un mes y lo que haremos un poco es analizarlo a nivel quizá emocional, y qué impresiones nos ha dado, qué sabor tiene, sin entrar en detalles de reseña, porque esto no es una reseña, se juntan tres amigos para hablar de qué les ha parecido esa obra. ¿Es así, Tiberio? ¿Es esto? Correcto, correcto. A ver, canales de reseñas hay muchos y además un poco también vamos a buscar juegos un poco conocidos, que un poco la gente yo creo que ya, por lo menos una idea de qué va el juego, ya la tiene, ¿no? Perfecto, pues una vez que hemos presentado y antes de hacer ese análisis, le hemos dado un tiento a este juego, que por cierto es Aquelarre, primera edición, le hemos dado un tiento y lo vamos a ver ahora. Bien, don Luis, te aproximas a esa posada en mitad del camino, eh, abres la puerta y lo primero que te, que te inunda al abrir la puerta es un enorme olor a humanidad. La posada está repleta de gente. Estamos, como sabes, en mitad del camino de Santiago y en estas épocas pues es habitual que haya gran abundancia de personas en estas posadas, como esta de Alvar el Honesto. Te internas dentro, hay una hoguera al fondo, es una gran sala llena de gente, el suelo es de tierra, la gente está sucia por el camino y llama tu atención un único taburete vacío dentro de la gran sala testada, al lado de un jovencito vestido con ropas clericales que te hace pensar que probablemente se trate de un goliardo. Pues me huelo, porque yo también huelo. El camino ha sido largo, la armadura, aparte de mellada, está sucia, llena de barro, con esas botas casi improvisadas y ese pelo enmarañado. Y me acerco, me siento en ese tambureto y le digo le deseo los buenos días en un correcto castellano, intentando recurrir a mi educación. Muy buenas tardes, monseñor. Muy buenas tardes, caballero. Espero que haya tenido una buena jornada de camino. Bueno, sí, la noche ha sido oscura y los árboles susurran, pero eso no me ha impedido llegar aquí y disfrutar de un poco de vino y una hogaza de pan. Oh, espero que el Señor le haya hecho también ser generoso. Sí, padre. Bien, en frente vuestra os llama la atención que hay dos personas vestidas con ropas de camino, con capas sucias, pero
que parecen bastante nuevas. Y a ti, a Don Lluís, te da la sensación de que debajo de esas capas hay algo más. Hazme una tirada de percepción. Vale. De otear, me he liado, perdón. Una Vale. tirada de otear. Vale. Vale, otear. Vale, la paso. Estupendo. Vale. Te dará. Ves que uno de ellos lleva una crucecita roja que identificas como que es un miembro de la Fraternitas Vera Crucis. Y es extraño, ¿no? Para mí que estén aquí. Sí, sobre todo que no estén. Normalmente esta gente se hace notar, que esté como intentando pasar desapercibido, algo quiere decir. Yo pongo la mano en el hombro a mi compañero de pocos minutos y digo, creo que puedo conseguir un trabajo para que comamos algo más consistente, quizá un cordero o algo. ¿Qué le parece, padre? Un cordero son palabras mayores para este Gerardo hambriento. Así que dígame qué es lo que hay que hacer, caballero. Usted sígame. Y yo me imagino como los dos nos acercamos, quizá por ese camino. Yo me recompongo el cordón que me hace de cinto y un poco también los calcetines que tengo entre las piernas para que el bulto esté donde debe de estar, que cuando me siento sé que se mueve. Pues sí, caminamos así, intentando como sacar Llevas pecho. una coquilla, ¿no? Quizá. O... Sí. Sí, ¿no? Y, bien. Y nada, yo creo que nos acercamos a esa mesa donde están y casi dispuestos, ¿no? A que empiece esa aventura o ese misterio, ¿no? Y aquí daría inicio seguramente a un gancho de aventura típico de Aquelarre, ¿verdad? Claro. Estupendo. Muy guay. Muy bien. Bueno, pues eso que habéis visto es una pequeña porción de ese sabor, de esa inspiración que nos ha dado este juego, que es Aquelarre primera edición, y del que vamos a decir un poquito qué nos ha parecido. Y no voy a empezar yo, ¿vale? Sino que prefiero que empiece alguien de vosotros y que nos diga qué le ha parecido, pues no sé, quizá cuál ha sido esa primera impresión tras acabar el manual, o dónde te ha transportado, o qué destacarías. No sé, Tiberio, Iris, contadme. Yo creo que debe de empezar Tiberio, que ha propuesto el juego. O sea, a mí Sí. hay cosas que quiero destacar, pero que el conjunto general lo empiece Tiberio. Vale, yo creo que sí, que yo quisiera empezar diciendo que el motivo por el que he propuesto este juego, que tan amablemente habéis aceptado para ser el primer juego de la charla, es porque al fin y al cabo se trata un poco del primer juego importante que se hizo en España, ¿no? No es el primer juego exactamente, pero bueno, ¿me entendéis? Es el primero que tuvo fama, porque este juego, recordemos que se publica a finales de 1990. Ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Hay muchísimos roleros que no habían nacido. No olvidemos eso. Y yo tenía 5 años, o sea. Sí. Yo 13, claro. Claro. Sí. Sí, además fue el primer juego de rol que yo compré y tal, pero bueno, no es ese. Para mí tiene mucha importancia este juego, pero principalmente yo creo que quería destacar eso, y además me parece que es un buen juego que representa muy bien los años 90 en el rol, sobre todo el principio de los años 90, antes de Vampiro, quiero decir, ¿no? Toda esa etapa. Representa muy bien todos esos juegos que había entonces. Y lo hace maravillosamente, y además creo que, hombre, en muchos sentidos quizás es un juego que hoy en día tiene cosillas que nos crujen un poco, que quizás estén un poquito superadas, ¿no? Pero luego tiene otro montón de cosas que yo creo que podemos aprender mucho de ellas. Y voy a destacar una para empezar, la primera de todas, ¿vale? Que es 88 páginas, tienes un juego completo con todo su sistema, con toda su ambientación, con 3 aventuras completas y otra aventura más para que juegues tú solo, para que aprendas cómo se juega, ¿vale? Y no te falta nada, no tienes la sensación de que te falte nada. O sea, está perfecto, es un producto normalmente redondo. Y me parece que eso es algo que hoy en día podríamos aprender bastante de ello.
Estoy totalmente de acuerdo. Para mí ha sido una impresión muy grata. Yo había leído la segunda edición, que es un poco más larga, pero no mucho más. Y como tú dices, son 88 páginas. Está muy bien escrito. Yo pensaba, siendo de los 90, que sería un poco más obtuso. Y no, es fresco, está bien escrito. Tiende un poco a la sátira, que a mí personalmente no me gusta, pero está bien. Y está muy bien. Tiene todo lo que tú comentas, además bien documentado, y a mí me ha parecido más que un juego como los de ahora de móntate tu historia, es un compendio que te da muchas opciones y sí que requiere un poco más de trabajo. Eso no lo hace tan bien como lo haría un juego más moderno, que te sugiere cosas y te lanza ahí, pero está muy bien contenido, bien escrito, y la cantidad de material, y además tiene un bestiario, que no lo has destacado, pero tiene un bestiario que ya solo si te gusta un poco el folclore nacional, está muy bien. A mí me ha dejado muy buen sabor de boca, muy fresco, además me lo he leído en creo que 1:30, 2 horas, y muy bien. No sé qué piensas, Iris. Sí, vamos, de hecho, para mí uno de los motivos para aceptar Aquelarre como el primero de los juegos era que era tan corto, o sea, que no sabía que era tan corto. Y es cierto que se lee en 1:30 y dice, ostras, pues, o sea, la primera lectura me ha gustado más de lo que yo esperaba que me fuera a gustar. Y realmente, pues sí que destaco por el inicio de cada capítulo, por ejemplo, yo no leo latín, pero algo se entiende y tiene mucho sabor, ¿no? O sea, y sobre todo, pues bueno, si quisiera marcarte el farol siendo narrador del juego, pues claro, te saca alguna frasecilla de esta y la dice en un momento adecuado. Creo que es un juego que se le nota un cariño especial por la ambientación, por la historia y por el momento, y que si valora ese tipo de cosas, pues las obtienes fácil de un manual de 90 páginas, ¿no? 88 páginas, que es maravilloso. Yo creo que saber condensar es una cosa que en algunos juegos de rol brilla por su ausencia y no debería, ¿no? Que un poco por eso también es limitado, ¿no? Luego los conjuros, tío, son de una riqueza chulísima. Son maravillosos. Los conjuros son maravillosos, yo creo. Yo me lo he leído y he dicho, joder, qué chulo, ¿no? O sea, Sí. Los conjuros son brutales. Yo había leído libros de estos de magia, de esoterismo, por curiosidad, y son como de ahí, ¿no? O sea, tienen todo el sabor a ese conocimiento popular, lo que indica que el autor se ha documentado. A mí me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho la premisa del juego, porque la premisa del juego es un párrafo. O sea, te dice, además está súper bien explicado, es la Edad Media, donde los mitos existen. Ya está. Y en la España de la Edad Media. Y ya está, y no hay más. Y a partir de ahí te traslada a que tú sueñes o crees lo que tú quieras, porque la premisa que te ofrece es inmensa, ¿no? Hay gente que redactaría 10 páginas de ambientación, pero con una premisa así no hace falta. Lo único que tienes que aportar es detalles históricos para la creación de personajes y que el narrador se sienta cómodo, pero la premisa es súper sencilla, ¿no? Está muy bien explicado. Creo que en general todo lo decías tú antes, Luis, que está muy bien escrito, y yo creo que es verdad, ¿no? Está escrito en un estilo que yo creo que es un poco de la época, ¿verdad? Porque es el estilo de la líder, escribía así también Marc Alpena, escribía así Miquel Aceituno, es ese tono muy condensadito, pero con un poco jocoso, un poquito con un poco como retranca, ¿no? Sin ser gallega. Y luego, y una cosa que tiene que me parece maravillosa es que tiene como guiños al lector, ¿vale? Parece que te está dando codazos el autor y te dice cosas. Hay un momento, por ejemplo, en una de las aventuras, que ahora en la relectura me lo he encontrado y me ha venido a la memoria. Hay un momento en el que te presenta unos personajes y te dice que el autor le gustaría que esos personajes no murieran porque les tiene cariño. Entonces, por favor, que no mueran en la aventura, ¿no? O sea, son cosillas así que, o sea, el autor te habla a ti directamente y te interpela directamente, que es una cosa que se hacía mucho en aquel tiempo y que, bueno, tenía su gracia, ¿no? Te sientes como integrado. Sí. Para mí tiene un tonillo de sátira que te hace cómplice y que
no usarías si fuera un juego de medieval alemán, pero como es español y aquí el tema de Claro. la picaresca, y eso encaja muy bien. A mí no me ha gustado porque no me, o sea, no me ha gustado. A ver, no me apasiona porque no me apasiona el humor en los juegos de rol, ¿no? Yo soy una persona muy así para esto, ¿no? Y si es oscuro, ¿no? Y me vendes una ambientación oscura, pero tiene sátira. Pero aquí le viene como anillo al dedo y me parece un acierto ese estilo de escritura. No sé qué piensas, Iris, de esto, y ya nos vamos a que nos cuente Tiberio un poco sobre la parte histórica, que es interesante aquí también. Pues mira, en la lectura lo veo agradable. A mí no me desagrada el humor, no me desagradan tampoco las lecturas de humor. Hay humor que me hace más gracia que otros, pero en general me divierte. Y yo creo que le pega en su justa medida, le pega al juego. De hecho, bueno, pues yo me he hecho un goliardo, eran los personajes que más me gustaban desde el principio. Eso o algo en plan bruja, hechicero, no sé qué, para tirar de los conjuros y ser mala persona. Pero si en el juego este yo me pongo en la polaridad de cómo de hijo puta quiero que sea mi personaje, si no quiero que sea muy hijo puta, lo que me gusta es el goliardo, pues el que disfruta un poco de la vida y se busca las castañuelas para dentro del sistema aprovechar el sistema lo máximo posible, ¿no? Entonces yo creo que hay como una especie de gusto por esa línea de pensamiento o esa línea vital en el juego. Creo que que por lo menos yo se lo noto tanto en la escritura como en algunas de las... Y es, bueno, pues el típico que se te pone a investigar un asesinato o con rollo sobrenatural en la casa del noble y le dice al noble, sí, pero primero dame de comer, ¿no? O sea, sí, estuve contándomelo, pero córtame que eso, ¿no? Sí. Que es que si no, no entiendo bien. Perdona, Sí. ¿y el vino? Es eso que decía, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Es muy español, ¿no? Muy de que nos gusta comer en la calle, nos gustan ciertas cosas y un poco de la picaresca. En el texto, en la lectura, también he visto cosas del sistema de las que hablaré luego, pero están intrincadas también en esa lectura, por eso hago alusión, pero luego hablaré de lo que nos dice entre líneas del sistema y la relación máster-jugador, que es, bueno, es como de los 90, pero curiosa. Pero me gustaría que nos hablaras, Tiberio, un poco de la perspectiva histórica para ti. Sí. ¿Qué tal ha estado? Bueno, yo creo que en el fondo lo bueno es que no hay mucho que contar porque en general creo que está bastante bien. Tiene sus anacronismos, algunos claramente intencionados. Por ejemplo, las armaduras no son las armaduras de esa época, sino que son las armaduras que nos imaginamos todos como medievales, ¿vale? Y cosas de ese tipo que claramente se han puesto para poner color. Bueno, el mejor ejemplo es la Fraternitas Veracrucis, que es una cosa que se inventa Ricardo Ibáñez, porque como en aquella época todavía no existe la Inquisición y le pegaba bien, algo parecido a la Inquisición, pues se le inventa, ¿no? Y en mi opinión son buenas decisiones. O sea, al final el juego tiene que estar por encima de... O sea, la diversión tiene que estar por encima también de la veracidad histórica, ¿no? Y no pasa nada por inventarte cosillas. Lo hacen las películas de Hollywood que tienen mucho más presupuesto, pues cómo no lo vamos a hacer en el rol, ¿verdad? Pero en general está bastante bien. De hecho, quiero destacar que estamos hablando de 1990 y que en aquella época esto era muy complicado, que la documentación no era tan fácil, entre comillas, como es ahora. Todo este montón de criaturas mitológicas, toda esta magia de pote, ¿verdad? De pote, perdón, es una palabra asturiana, de olla, ¿verdad? De toda esta magia y tal, de cazuela, que tal. Todo eso está muy bien documentado y es algo que bueno, me imagino que Ricard haría pues en la universidad o no sé muy bien dónde, pero que no era nada fácil en aquella época hacer esto. Sí. Tiene muchísimo mérito. Y en el fondo, yo hubo una época que utilicé Aquelarre como libro de documentación. Cuando yo estaba estudiando la carrera, era muy fan de Aquelarre y hubo un par de trabajos que hice sobre mitología en los que utilicé libros de Aquelarre para ello, porque es que no era fácil encontrar otros libros, digamos, más académicos, en realidad, ¿no? Y tengo que decir que es bastante riguroso, quitando las partes que evidentemente están cambiadas a posta para hacerlo más divertido. Y con lo cual, desde ese punto de vista, me parece magnífico. Además, creo que está muy bien integrado en todo el juego, todo el texto te está evocando constantemente. O sea, creo que es un buen ejemplo de cómo se debe escribir un juego de rol histórico.
Qué bien. Sí, la verdad, yo lo he leído. La lectura es amena, los párrafos no son excesivamente largos y he aprendido cosas. Yo no sabía, por ejemplo, que las camas eran grandes porque dormían muchos y Sí, la verdad es que me ha parecido una lectura muy chula, muy... Hay muchos juegos de fantasía que quieren parecer la Edad Media, pero que no son la Edad Media, ¿no? Y en claro. cambio aquí sí que tienes la Edad Media y de aquí, muy autóctona. Me ha parecido muy así. No sé, ¿a ti qué te ha parecido esa parte histórica, Iris? Yo la verdad que, vamos, no soy historiadora, pero sí que siento ese sabor medieval más que en otros juegos que igual te dan un sabor de alta fantasía que pueda ser tirando más a un renacentista fantástico o a otra cosa. Yo a esto sí que le notaba un sabor mm, a medieval, pues eso, siglo XII, ¿no? No o anterior, no lo sé si me estoy columpiando, pero sí que en la lectura he notado que buscaba cosas dentro de lo fantástico muy realistas, ¿no? Dentro de decir, bueno, vale, hay brujas, hay mitología española, pero esto no es Hermano Grimm, ¿no? Es otro tipo de Claro. fantasía. Y Mete cre- esa dicotomía entre la racionalidad y la irracionalidad, Eso que es está algo muy también guay. Eso de la está muy época. bien. Esto no es muy conocido, pero realmente eso estaba en la época. Había pensadores que consideraban supersticiones, todas estas cosas que se creían en los pueblos y que ellos abocaban la racionalidad desde un punto de vista platónico, ¿no? No eran científicos, no era mentalidad científica, era otra cosa, pero sí existía ese enfrentamiento entre la racionalidad y la irracionalidad. Mm. ¿Creéis que También es... he visto, ay, perdón, Perdón, no, no, dale, dale. he visto cuando hablaba de la religión que te ponía diferentes escuelas, me ha gustado bastante esa y cuando nombraba a Santo Tomás de Aquino y decía si esto bueno va a ser más del rollo de San Francisco de Asís, de los hermanos animales y no sé qué, y dije, jo, pues, o sea, que tiene un puntillo muy específico, ¿no? Para transmitirte un sabor específico, Claro, los no... santos, ¿verdad? Todas estas cosas que sí, sí. ¿Creéis que Aquelarre se hizo popular por ser el juego más medieval que el mismo medievo? Yo creo que sí, Desarrolla ¿no? eso, desarrolla eso. Yo creo que sí, porque durante mucho tiempo, cuando era adolescente, incluso ahora, si viniera alguien y me preguntara, quiero jugar un juego de la Edad Media, y yo supiera que quiere algo realista, el primero que me vendría a la mente es Aquelarre, en sus distintas ediciones, que ahora nos hablas de ellas si quieres, Tiberio, pero yo creo que es el juego más medieval que el mismo medievo, ¿no? Como he dicho, ¿vosotros creéis que eso es eso y que lo mezcle con esa premisa del monstruo de la semana, por decirlo de alguna manera, es lo que hace a Aquelarre tan característico y tan popular? Y que te permite también ser muy localista, ¿no? Tiene muchas leyendas que puedes decir, esta es de mi pueblo, ¿no? Y cosas así. Y te permite mucho meter claro, Claro, eso, meter tu pueblo, pero en la Edad Media, ¿no? eso es muy Eso bueno. creo es una Yo la cosa muy verdad es que positiva. Aquelarre no he jugado nunca y en mis grupos de juego tampoco se jugaba, entonces no lo tengo como un juego súper popular. Lo conozco, es un juego muy conocido, pero para mí no es Sí, súper popular. sí, lo es en general, porque se ve, la gente juega y demás, y lo ha sido así de mucho tiempo. Yo tampoco lo he jugado demasiado, pero sí que era ese, ese Bueno, sabor, ¿no? Que hemos yo dicho. creo que probablemente sea el juego español que más éxito ha tenido, ¿no? Creo que, o sea, no tenemos datos, pero tampoco dudas, ¿no? O sea, Hombre, sí, son varias sí, ediciones, claro. tiene peso, ¿Y claro. te apetece hablarnos de las ediciones, Tiberio? Vale, sí, a ver, aparte de esta Aquelarre original de York, que es el que hemos querido coger, por eso que era el primer juego y esas cosas, ¿no? Pero luego tuvo mucha vida el juego, tuvo mucha vida. Después de York, pues lo cogió Caja de Pandora, que hizo dos ediciones, una de ellas en blanco y negro, que era básicamente el mismo texto con cosas de otros suplementos, ¿vale? De suplementos, o sea, era el mismo libro, pero el mismo juego con más cosillas, ¿no? Básicamente. Y en mi opinión es el de este Aquelarre antiguo, es la edición más bonita de todas. Es esta primera que sacó Caja de Pandora en blanco y negro, que en mi opinión quedó muy guay. Luego sacó otra edición en color,
que yo creo que ya no era tan bonita, porque sí era color, pero fue hecha con prisas y como con menos cariño, y la selección de ilustradores es un poco polémica. Entonces, en mi opinión, para mí es peor, ¿vale? La edición a color que salió luego. Y luego, pues años después, salió la edición de No Solo Roll, que es la que está ahora mismo activa, que esta ya es una ruptura con la anterior, ¿vale? Ya es otro aquelarre, porque es básicamente el mismo juego, pero ha sido totalmente reescrito. Está escrito con un lenguaje muy distinto, más barroco, más como más intentando más evocarte la Edad Media, ¿no? Que bueno, que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Claro. Y algunas de las cosas positivas que hemos dicho de la aquelarre antigua pues se han perdido por el camino por culpa de ello. Es un libro muy grande, precioso, es un libro de los más bonitos, yo creo, que se han hecho en España, muy, muy bonito. Y bueno, que debe tener eso, 300 y pico páginas, es grandísimo, ¿no? Comparado con los anteriores. Y luego además también salió otra edición de ese mismo juego, que es el Aquelarre Breviarium, que es una versión más pequeñita, más asequible. Sí. Estas son las ediciones que hay de Aquelarre a lo largo de la historia. Ese lo he tenido, pues no sé, se lo presté a alguien o lo dejé en casa de mis padres. Lo he tenido, lo he leído y estaba muy bien. No sé si eran 14, 15 euros y está toda la información con las ilustraciones y estaba bien. Pero es verdad, ahora que me has recordado, porque no me acordaba que lo había leído, es muy diferente al que nos hemos leído aquí. Sí. Básicamente es el mismo juego, porque básicamente lo es, pero está escrito de una forma muy distinta, lo cual le da un tono distinto, que claro, al final el continente forma parte del contenido, ¿no? Sí, es verdad. A mí me ha gustado más que el Breviarium, la verdad que sí. Sí, es que no sé, la escritura fresca sí, muy bien. Y siendo un juego de rol de los 90, yo reconozco que me lo he leído y tenía prejuicios en la mente, porque yo también he estado en los 90, todos hemos leído libros de los 90, y bueno, había conceptos que no estaban en alza, conceptos que sí lo estaban, y por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, me esperaba un juego menos respetuoso a nivel de género, y me he encontrado que no era tanto como esto. No sé qué piensas, Iris, tú que eres experta en esto, ¿te has sentido cómoda leyendo? Dime. Yo me lo esperaba mucho peor, porque mi contacto con el Aquelarre en aquel momento fue a través de un colega que se lo había leído y me empezó a decir que qué guay este juego y qué histórico, ¿no? En el que pues si era una mujer se lo podía llevar ciertos papeles y además no sé qué, no sé cuánto, y que qué guay, ¿no? Entonces yo le dije, que te den, o sea, qué guay, si era una mujer en este juego va a estar toputea. Y entonces pues no me lo leí y no lo jugué. Entonces esperaba encontrarme esas reglas de que si eres una mujer está toputea y no las he encontrado. Lo cual, pues oye, bien, ¿no? Por eso. Por otra parte, pues sí que hay algunas cosas que pueden ser muy mal interpretadas y yo ya no sé hasta qué punto están ahí a sabiendas de que pueden ser mal interpretadas porque no lo quería poner negro sobre blanco y lo he puesto para que cualquiera lo interprete como quiera, o son, pues yo qué sé, un gazapo, la gente cambia también su manera de pensar, o son un chiste que en aquel momento tenía sentido pero ya no lo tiene. Por ejemplo, cuando dice que si llevas un personaje femenino tienes más 2 a presencia o algo así, y luego pone en cursiva, que me perdonen las feministas o algo, pues bueno, eso desde luego es una puntillica socarrona que te puede hacer gracia si eres un colega hetero al que le gustan mucho las mujeres y piensan que cualquier mujer, pues por tener un buen par de tetas, va a ser más guapa que cualquier otro tío, y entonces pues ya tienes tu presencia y esto justifica mi más 2. O dices, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, realmente el juego, desde luego, perspectiva de género no tiene, ¿no? En todo caso, justo lo contrario. Pues bueno, está escrito por una persona que es un hombre y es heterosexual y quiere dejarlo claro. Y quiere dejar claro que lo que en su juego se juega es una heterosexualidad masculina. Y que todo lo demás, pues hombre, él mismo te dice, bueno, pues sí, tú puedes tener otras cosas, no, pero aquí lo que manda es lo que manda. Y bueno, pues podemos decir
quizá la Edad Media era mayoritariamente así. No tengo yo ahora mismo datos o argumentos para contrarrestarlo. O podemos preguntarnos por qué queremos que nuestro juego de la Edad Media sea especialmente así, ¿no? Y si eso fue lo único que hubo, y si hay que reglamentarlo, ¿no? Y si se reglamenta, ¿por qué se reglamenta de esa manera, ¿no? Y con esta tendencia. Entonces, bueno, ciertamente muchísimo menos catastrófico de lo que yo esperaba, porque yo esperaba una cosa que desde luego pues fue lo que entendió un muchacho heterosexual de los 90 que ese juego le pedía, que era putea más a tus compañeras, que eso siempre es divertido. Entonces, eso no está escrito así, de verdad que no, y es de agradecer. Pero igual sí que te deja el caminillo para que tú lo entiendas de esa manera. Yo he visto puntillitas. Yo he visto también una cuando dice sí, habla de las relaciones y demás, y dice, y si es una zorra, y entre paréntesis pone, o un animal sucio, pero el zorra, yo casi que lo he leído como despectivo. Y sí, hay algunos comentarios así, pero muchísimo menos de lo que me esperaba. Sí, hay momentos que está asumiendo que el lector es masculino, claramente, Sí. ¿no? Ya que utilice un masculino genérico, no, está asumiéndolo, ¿no? Y se le nota. Ya en esos colegueos, o por ejemplo, hay una aventura que te describe pues que el personaje va a ir a un lago, se va a encontrar una ninfa y la ninfa le va a intentar seducir, bla, 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 y está asumiendo que el personaje es un hombre heterosexual, no lo ha planteado en ningún momento, ¿no? Podía decirlo, si tienes algún personaje así, pues que vaya para allá, él, pero no lo dice, ya asume que todos los personajes lo son, ¿no? Ahí estas cosas están, es evidente. Sí. Yo quisiera decir que estamos en 1990. Sí, totalmente. Si se hicieran públicas las cosas que yo hablaba con mis colegas en aquella época, me sentiría muy avergonzado. Entonces, y yo he hecho una transición, he cambiado con los años y he ido pasando de unos pensamientos a otros. Y desde ese punto de vista no me atrevo a juzgar a nadie por lo que escribió en aquella época, ¿no? Porque no me siento digno. Totalmente. Por eso digo que me ha sorprendido, me lo esperaba mucho más, y por qué no decir la palabra, mucho más machista al juego, y no, o lo disimula mejor, pero es de los 90, es lo que tú dices, la perspectiva de género ha cogido alza más ahora, por lo menos para nosotros o la gente de nuestra edad, o que no están tan vinculados a ese mundo, y es así, es de los 90, es lo que tú dices, pero este juego, por ejemplo, se podría escribir siendo queer y no cambiaría mucho, nada. en realidad. Bueno, tiene un apéndice sobre los personajes femeninos en el juego que te dice exactamente quién puede ser y quién no puede ser si juega a una mujer, ¿no? Entonces, si tú juegas a un hombre, ningún personaje te es vetado, y si juegas a una mujer, tienes muchos personajes vetados y algunos otros que no te son vetados si te transvisten, ¿no? Sí, y todo el tema queer u homosexual no existe. O sea, hay una referencia que a mí me ha sorprendido. Cuando te explican las reglas de seducción. Sí, cierto es. Dice, esta competencia, lo he apuntado porque quería leerlo textual. Sí. Esta competencia sirve para intimar con un representante del sexo opuesto o del mismo sexo si ambos comparten las mismas tendencias. Exacto. Más allá de que esa palabra tendencias suena un poco rara hoy en día, volvamos a recordar que estamos en 1990. ¿No? Ya no sé si la hizo, sí, pero vamos. Me ha sorprendido porque todavía, incluso en juegos relativamente recientes, es bastante frecuente que te describa la seducción como una cosa siempre del sexo opuesto. Y en este juego ya está diciendo, bueno, a ver, según quién, claro. Claro, tenéis que gustaros mínimamente al principio, que estén las opciones abiertas, ¿no? Y luego ya tú tiras. A mí el sistema de seducción, por enlazar con lo que acabas de decir, no me gusta nada. No sé qué pensáis vosotros. Pero bueno, yo en general es un sistema al que le veo mogollón de posibilidades de salir mal. Entonces, cuando el sistema ya te pone piedras en el camino de la diversión, es mejor mirar para otro lado. Bueno, totalmente.
está enfocado, yo creo que está enfocado a que un PJ lo utilice como un PNJ y ya está, porque si lo usas al revés es como muy invasivo, o sea, que el DJ de pronto te diga que te enamoras de esta persona y punto, es como, ojo, tío, o sea, no es... O entre personajes, de Sí, repente alguien exacto. decide que no, venga, vamos a hacer esto y así tú juegas para mí, ¿no, tío? Claro, sí, la verdad. No, ha salido a tirada, tienes que hacerlo. No mola, no mola, la verdad. Bueno, es muy noventero también, yo Sí. creo, al fin y al cabo. Si os parece, ahora que hemos visto la perspectiva de género y la histórica, que chocan o se abrazan o están ahí y tienen que ver la una con la otra, si queréis, hablamos un poquito del sistema y nada, si queréis, comento yo 4 impresiones y me comentáis vosotros qué os ha Adelante. parecido. A ver, es un sistema de juego muy sencillo que no sé, de alguna manera pues quizá no enfatiza la experiencia, pero bueno, eso en diseño de juego en los años 90 no se contemplaba. Teníamos los sistemas que teníamos, que eran matemáticas para jugar a esto o matemáticas para jugar a aquello, y ya está. Aún y así, hay buenas ideas. Lo de racionalidad y irracionalidad, la mecánica de que ambos tengan que sumar 100 y vas subiendo, bajando y depende si tienes una cosa o la otra, te permite hacer magia y a la vez que te permite hacer magia eres más vulnerable. Más vulnerable. Exacto. Eso está muy bien. Eso es indie total. O sea, yo lo vería en un juego indie, pero con en lugar de condados de 100 con otra cosa. Eso me ha parecido muy bien. Y claro, pues destacar el tema de los conjuros y demás ya es fantástico a nivel de sabor. De mecánicamente, quizá no tanto. A mí me ha recordado, ojo, a los OSR más nuevos, porque son, por cómo están explicadas las reglas, son cortitas, rápidas, sencillas, no hay muchas excepciones a las reglas si no te metes con el tema de criaturas, y me ha recordado a estos OSRs, ¿no? que parten de un sistema antiguo y es sencillito, te lo explican sencillito y en 4 páginas tienes el sistema. Ese es el sabor que me ha dado. Luego, no hablando del sistema, sino de todo lo que te da, por ejemplo, es un compendio de personajes. Más que ideas de decirte, pues, de sabor, de más que beben de la narrativa, de la literatura o de las series, que ahora bebemos mucho de ahí, lo que te da es un catálogo de tipos de personajes que te puedes hacer y lo hace muy bien, eso sí que es verdad, y es muy de la época. Entonces al final hace que ese conjunto pues tengas ahí una caja de herramientas para montártelo tú. Para mí, muy reglado en partes que no debería y no reglado en partes que sí debería. Herencia, completamente, de los 90 y ahí no hay nada que discutir y era con lo que todos tiramos para adelante. No sé qué pensáis, si habéis visto algo que os llama la atención de las reglas, que os guste, que no os guste, comentadme. Bueno, yo creo que es un hijo de su época, ¿no? Y de hecho yo creo que hoy en día lo definiríamos como un hack de la llamada de Tulu, ¿verdad? Porque realmente lo que hace es coge el sistema de llamada de Tulu, pero no lo copia tal cual, sino que lo adapta. Y en mi opinión lo adapta muy bien. O sea, creo que la llamada de Tulu de entonces, que era la número 3, la tercera edición, yo creo que es peor que Aquelarre. El sistema creo que es peor. De hecho, de todas iteraciones de ese sistema que hay entonces, el RuneQuest 3, Stonebringer, que creo que llega un poco después, pero es más o menos esa época, yo creo que la mejor de todas es la de Aquelarre. Es el que mejor coge ese sabor. Curiosamente es el que no es de Chaosium, ¿no? Y en ese sentido yo tengo que decir que Rick Ibáñez tiene como un cierto instinto y un cierto saber hacer con las reglas que lo ha demostrado siempre, ¿no? Y en este juego ya lo demostró, en su ópera prima ya se le notaba, ¿no? Creo que, por ejemplo, no me enrollo. Cosas, Dale. la llamada de Tulu, los que conozcáis la edición actual, que sepáis que ha cambiado bastante, ¿vale? La edición de entonces, la tercera edición, por ejemplo, tenía muchísimas más habilidades, que eso en Aquelarre no ocurre, y tenía un sistema de cordura más complejo que en Aquelarre ha sido sustituido por esta racionalidad que yo creo que funciona mejor, sinceramente. Luego tenías las características en la llamada de Tulu eran cada una distinta y además se generaban al azar, no podías elegirlas. Y en cambio en Aquelarre funcionan todas igual y las pones tú. Eres tú quien define el personaje que quieres llevar.
lo cual me parece muchísimo más avanzado y muchísimo más tal, ¿no? Sí. Luego, para compensar esto, te mete un montón de tablas aleatorias que te hacen cosas que no era lo que tú querías hacerte, pero bueno, sí que Tal cual. avanza en ese sentido, ¿no? En la buena dirección, yo creo, con respecto a lo que había antes. Y bueno, el sistema entero es muy sencillo. Yo, por ponerle un defecto, tenía el defecto, yo que lo jugué mucho en su día, de que en los combates podían eternizarse un poquito cuando había puntuaciones muy altas en juego. Luego había reglas caseras para limitar eso, ¿no? Quitarte 30 cada uno y cosas así. Porque si cuando competía uno con habilidad 90 contra otro con habilidad 85, pues eso se podía hacer eterno. Si no. Pero quitando ese único defecto, en general yo creo que era un sistema que en aquella época funcionaba muy bien y que, bueno, que todavía podemos aprender cosillas de él. Me parece que estoy de acuerdo con Luis en que hay cosas que están demasiado reglamentadas, yo lo simplificaría, y hay alguna cosilla que se echa de menos, pero creo que se puede hacer una versión de Aquelarre más moderna que gustaría a gente bastante actual, o sea, sin ningún problema. No creo que esté muy lejos realmente. No, la verdad, tiene un sistema muy parecido a un No Army segunda edición, y un No Army segunda edición me parece un sistema brutal de dado de 100. Me parece, le dabas la vuelta a los dados, hacías un par de historietas y era otro rollo. No sé qué piensas, Iris, tras leer el sistema. Pues mira, yo no lo puedo comparar con juegos de la época porque yo los juegos de la época no me los leía. Yo de hecho empecé a leer juegos, aunque yo empecé a jugar hace más de 20 años, empecé a leer juegos hace 10. Entonces, yo mis primeros 10 años de juego así, solo jugaba. Los juegos se los leía el máster y a mí que me contaran lo que tenía que hacer y ya está. Entonces... no lo puedo comparar con juegos de entonces, pero sí que me gustó y lo vi sorprendentemente moderno, por decirlo de alguna manera, en comparación con el último RuneQuest que ha salido, que sí que me lo he leído y que tiene una mecánica de creación de pasado del personaje, ¿no? De la familia, la historia y no sé qué, mastodóntica. Es terrible, o sea, yo para eso prefiero leerme una novela. Déjame en paz, ya descubriré quién es mi personaje. O sea, no me puedo tirar 4 horas tirando dados en diferentes tablas para saber si mi padre luchó en la Segunda Guerra del Prax o no, porque es que ya me la sopla, ¿vale? Y de repente, cuando llevas hora y media tirando en tablas, tu madre se murió antes de que tú nacieras y ¡oh! Tu personaje no existe. O sea, entonces, bueno, este juego tiene aquello de la profesión paterna, la situación familiar, tirar por los hermanos, no sé qué. Oye, pues si tú no vienes con tu historia escrita a tu máster porque eres un jugador novelista, pero te apetece tener un poquito de sabor y no sé qué, esto se resuelve en que 1 hora máximo y tienes pues tu pareja, tus hermanos, tu familia, tu no sé qué. Y, pues, bueno, pues son tablas asequibles, tiradas rápidas y tiene su saborcillo. Yo lo veo, hombre, aquí ahora mismo, por ejemplo, lo del matrimonio, acabo de leer, si el jugador desea que su personaje cometa el error de su vida, digamos... Sí, lo leí. O sea que, bueno, pues tiene sus guiñillos y tal, pero creo que bueno, pues que tiene ese sabor OSR actual que tú has dicho antes, ¿no? Total, esas tablas son unas tablas al mínimo, pero con mucho potencial. Y que es que estas cosas yo creo que no hay que estirarlas más. O sea, sí. Esto que has mencionado, además, esto de la herencia paterna, me parece una maravilla. O sea, eso se ve muy poco en los juegos de rol cuando dices jugar. Sí. Sobre todo en aquellas épocas, claro, que se dedicaba a tu familia era muy importante en tu formación. Sí. Claro que sí. Pues sí, y hay juegos como, por ejemplo, no sé quién lo ha decidido porque yo soy así y se me olvidan los nombres, pero como este nuevo RuneQuest que tú dices, coño, que es un juego ya más del 2020, ¿cómo se te ocurre que la gente que se compre tu juego tenga tiempo y ganas para hacer estas cosas? ¿De verdad? Sí, pero tras es de Chaosium y me parece que la media de edad de Chaosium es de bastante más mayor que nosotros y son gente que jugaba a juegos
creo yo, ¿no? O sea, yo Chaosium Sí, pero le bueno, yo qué atribuyo... sé. Ya, claro, Bueno, pero si es la empresa la que RuneQuest se paga... parece bastante precisamente al RuneQuest tercera, que es el que había en la época de Aquelarre. Yo creo, entre nosotros, así, ahora que no nos oye nadie, es un poquito un paso atrás. Creo que otras iteraciones como Mithras y tal es como más moderna. Es un poco, bueno, porque supongo que han querido ir a la nostalgia, ¿no? Han Volver querido, a la pues, esencia. volver Bueno, si es que es claro, un juego que tiene un mundo increíble bueno, y por que supuesto. tira, pero claro, ya a las mecánicas le hace falta una vueltecilla de tuerca. Sí. Bueno, pues no sé si os ha quedado nada en el tintero. Lo digo porque si queréis explicar algo que os haya quedado en el tintero, antes de ir a la última parte, que me parece que la última parte sería muy interesante decir, tras haber leído ese juego, qué tipo de personaje nos haríamos o cómo imaginamos cómo sería, aunque ya lo hemos demostrado, ¿no? Cómo sería esa experiencia. Antes de ir a eso, no sé si queréis comentar algún detalle o algo que os haya llamado la atención. Yo lo he ido comentando todo. Creo que no de Sí, mis yo notas igual. aquí que tenía, no me he dejado nada. Sí, yo lo he estado revisando ahora a ver si me falta algo. Bueno, sí, quiero mencionar una pijaduca. Venga. Da un consejo, tiene unos consejos de dirección que me ha resultado muy divertido leerlos. También creo que en parte se han quedado un poco atrás. Son consejos muy claramente de aquella época. Y, por ejemplo, insiste mucho en no tomarse demasiado en serio las reglas. Si una tira de dado te destroza la partida, pues ignórala. Y cosas de ese tipo. Que, claro, que eran consejos que entonces eran muy importantes porque un poco veníamos de los Wargames, ¿no? Y veníamos de esa idea de que las reglas eran como sagradas. Que, Sí. es algo que afortunadamente yo creo que las nuevas generaciones roleras no tienen. No tienen. Y tal. Y esta frase, me he encontrado con la frase esta de Gaigas, que yo la recuerdo mucho en aquella época, la repetíamos mucho, de que los dados solo sirven para hacer ruido detrás de la pantalla. Sí. Que es un poco engañosa porque realmente Gaigas pasa por muchas etapas y dice cosas totalmente opuestas. Entonces, ¿qué te cojas? Y tal, ¿no? Y claro, ahora la gente indie me va a decir, no, System Matters y cosas de estas, ¿no? Pero, y sí, de acuerdo, yo también lo creo, pero en aquella época era necesario porque veníamos de otro extremo, ¿vale? Veníamos del extremo de que las reglas eran sagradas, parecía que los diseñadores de rol era gente súper sabia, que lo había hecho todo súper, y luego hemos ido descubriendo que tampoco tanto, ¿no? y un poco, pues, venía bien romper ese tema. Entonces, digamos que esto era como muy indie en aquella época, el decir a la gente, Sí. las tiradas, ignóralas si te hace falta, en aquella época era muy indie. Muy bien, yo si os parece, tras leer ese libro os cuento un poquito mi impresión, cómo me trasladaría yo a ese mundo, el regusto que me ha dejado en el paladar y luego os paso a vosotros y me comentáis. A ver, tras leer este juego, la primera impresión ha sido buena, encontrarme con un juego indie, entre comillas, escrito en los 90, a nivel de reglas me ha medio satisfecho y ha sido una grata sorpresa. Por ejemplo, con el sabor que me ha dejado un sabor medieval total, un sabor Braveheart pero a la castellana, ¿no? Recuerdo esos planos de Braveheart con todos llenos de barro, me remite mucho a eso, ¿no? A estar en una posada comiéndome un chorizo con un trozo de pan y me lo mezcla con los mitos y tal. Y todo con un tono socarrón, picaresco y no sé qué, que por ejemplo a mí no me acaba de gustar. Sí que encaja perfectamente. Entonces yo, por ejemplo, Aquelarre, con este juego, no jugaría una partida de terror. Porque está veo muy difícil llegar al clímax de partida de terror, aunque haya criaturas sobrenaturales, con este tono tan español y medieval. Y sí que me imagino jugando una partida pues como la que hemos jugado con el caballero y tal, echándome unas risas, pasándolo bien, descubriendo lugares de la geografía y todo eso sí que me lo da, lo que no lo cogería para una partida de terror. Entonces sí que jugaría una partida pues con unos amigos, incluso con unas copas de vino así de madera, un poco, unos chorizos y tal, y seguro que nos reiríamos, nos gustaría y iría bien. Eso sería un poco lo que viviría, ¿no? Y me haría, pues quizá por llevar un poco la contraria, me haría un personaje femenino. De hecho, es lo que me pide el cuerpo porque sí, porque ya
hemos visto muchas historias de personajes femeninos en épocas similares o en fantasía que son igualmente interesantes o mucho más interesantes que las que nos puede vender aquí. Pero bueno, la propuesta del juego es eso. Comentadme vosotros que tras leer ese juego, qué impresión, cómo os trasladaríais a ese mundo, cómo imagináis una partida. Comentadme un poquito. Pues mira, a mí una de las cosas que me transmite este manual es ganas de, en el hipotético caso que yo tuviera todo el tiempo del mundo, imagina, para narrar cualquier cosa que se me ocurra o jugarla, me transmite una manera de jugar al rol más pausada, más parecida a cómo yo jugaba al rol en mesa hace 10 años, que ahora juego principalmente rol online o rol en mesa en jornada, y entonces tú vas a machete, a meterte en media red, a resolver lo que sea, porque dentro de 2 horas y media te quitan la silla, ¿no? Entonces, leyendo esto, a mí lo que me gustaría sería pues hacer una crónica de estas en la que tú empiezas con personajes que igual no se conocen o que son proscritos de diferentes cosas y los pillan y los van a enjuiciar y se encuentran los 5 juntos en la cárcel y dicen, cojones, aquí tenemos que salir, ¿tú qué sabes hacer? Vamos a quitarnos de esta mierda encima, y luego ya cuando estemos fuera pues ya vemos si nos hacemos amigos o cualquier cosa de estas. Y entonces, pues poder entretejer historias en las que el pasado de estos personajes pues vaya saliendo a la luz y tenga momentos de terror, pero no terror porque te aparezca un ser sobrenatural a lo Chulu, sino terror porque de repente la crueldad de un noble se ha cargado a toda tu familia, y ese tipo de momentos en los que quizá el horror no es tanto sobrenatural como humano, ¿no? Y creo que eso, o por lo menos como yo jugaba en aquel momento, yo recuerdo que en aquel momento teníamos uno de mis colegas con los que jugaba los viernes, se reía en las partidas de miedo, porque se ponía nervioso, y cuando llegaba el momento del terror se reía. Eso se lo terminamos quitando a base de condicionamiento, de que no haga eso, que te calles y te ríes, te echamos y cosas así, se le pasó. Pero creo que este juego tiene pues como ese puntillo de humor de que te puede dar un poquito de relax, ¿no? Y entonces es justo lo contrario. El juego va como en un tono de humor y de vez en cuando te hace el narrado zasca y no te la ves venir, y puede, no sé, yo creo que tiene ahí un punto para otra manera quizá de jugar al rol, que no es la que a mí ahora mismo la vida me permite, pero un punto guay. Muy bien, y Tiberio, ¿cómo te trasladarías tú a ese mundo? Decir, hay una película que seguro que conocéis, que se llama Las brujas de Zugarramurdi. Sí. ¿No? Creo que lo he dicho bien, ¿no? Zugarramurdi. Sí. Vale. Sí, de Alex de la Iglesia, que creo que es el tono de Aquelarre, ¿vale? Que no es en la actualidad, no es en la Edad Media, pero el tono de la película creo que es ese. Es un tono en el que los personajes lo están pasando muy mal, pero tú no. No sé si me explico. Sí. ¿No? Sí. Es un tono, pues eso, mezclando el miedo, el terror, el horror, incluso con momentos jocosos, ¿no? Y cosas de este tipo. Yo lo veo un poco así. Y me parece que es un juego sucio, es un juego que te lleva a lugares que conoces, es un juego en el que existen enfermedades, por ejemplo, que es algo que no es común. Eso está ¿verdad? guay, sí. Eso Sí, de ese capítulo de la enfermedad, la vida, sí. Claro, es un juego que te pone muy en los pies en la tierra, ¿no? Digamos, por una parte, y por otra parte que te permite mucho hacer el gamberro. Tiene esa mezcla, ¿no? Que a lo mejor también lo estoy hablando desde la perspectiva de que yo lo jugaba adolescente, claro. Y claro, jugábamos en plan gamberro, como jugamos todos de adolescentes, ¿no? y creo que es un juego que te muy apto para esto, ¿no? Es un juego en el que existe cierta mortalidad, no es fácil morir en combate, pero tampoco es muy fácil, ¿no? Hay un cierto equilibrio que te permite fliparte un poco, ¿no? Y todas esas cosas reman a favor de todo esto, ¿no? Estupendo, pues este sería el primer programa de Rol Lecturas. Nos hemos ceñido a la idea que teníamos, que era 1 hora, pero lo hemos hecho con un libro de 88 páginas. Esto me da miedo
cuando cojamos un libro de 300 páginas. Bueno, tendremos que ser capaces de sintetizar, ¿no? Si se lo pedimos a los libros, Sí. nos tenemos que aplicar el cuento. Y nada, pues estos son 3 amigos que se han juntado aquí en diferentes techos, pero por videoconferencia, para hablar de sus impresiones, no reseñar este juego de rol, el primer juego de rol, y con el primer programa, muy bien elegido ahí. Y nada, pues con esto me gustaría despediros a todos y nos vamos a ver el segundo martes del mes que viene, si todo va bien, cuadramos y podemos sentarnos, comernos un chorizo mientras jugamos a otra cosa. Y ya está, pues por mi parte está todo. Genial. Muy Pues bien. que vaya bien. Chao. Venga. Muchas gracias. Hasta Venga, la próxima. gracias a todos. Nos vemos el mes que viene.